fez o beijo que eu dei. Muy bien, la hora 21, 32 minutos. Muy bien, Karina, que va compartiendo todas las fotos de nuestros invitados que van pasando por nuestras mesas a través de nuestra página de Facebook, Tiempo X de Silvina. Así que también nos pueden ir siguiendo a través de nuestro Facebook, Tiempo X de Silvina. Si quieren comentar algo, estoy conectada también a través del mío, Silvina de Olinda Ticero. Me buscan ahí, me pueden escribir también a través del privado. Y si no, voy revisando también la cuenta que Karina va subiendo las fotos. Ya están todas las fotos con el pastor Hugo Romero en nuestra página Tiempo X de Silvina. Estamos aquí con la presencia del contador Gustavo Peretti, quien siempre nos hace una columna sobre economía. Así que buenas noches, Gustavo. Hola Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? Presenta esta nota el estudio contable Peretti. Con la confianza que le inspira, el profesionalismo y la trayectoria. Estudio contable Peretti, de los contadores públicos Gustavo y Daniel Peretti. Asesoramiento contable, impositivo y societario. Análisis de proyectos de inversión, cooperativas y entidades sin fines de lucro. Estudio contable Peretti, en Soldado Giraudo 27. El teléfono 4846 534. ¿Cómo va? Muy bien, aquí estamos ya al aire. Usted estaba haciendo otro comentario, otra cosa. Estamos con el contador Gustavo Peretti. La semana pasada decíamos cuánto tributa el productor agropecuario. Una nota que ha sido muy leída en nuestra página, muy visitada, y también la han revivido a través de lo que ha sido la publicación en la cuenta de YouTube con lo que pasó aquí en el canal. Y hoy vamos a ampliar un poco, Gustavo. Vamos a recordar un poco el ejemplo que presentábamos el lunes anterior. Así es. A partir de ese ejemplo, de ese ejercicio que armamos sobre un productor de 200 hectáreas que, ¿no es cierto?, producía un campo, ese campo rotando las 2/3 partes con soja y 1/3 de la producción con maíz, y hacíamos el cálculo cuánto pagado de los diversos impuestos, entre ellos impuestos a las ganancias, bienes personales, lo que eran aportes de autónomos, el impuesto inmobiliario rural, y hacíamos el cálculo de cuánto le correspondía pagar a ese productor o cuánto había pagado ya, porque es un ex antes de que lo cobre, en concepto de retención a las exportaciones. Ya habíamos hecho un cálculo que rondaba un productor de 200 hectáreas en 500.000 pesos de retención en cuanto a la soja únicamente. Entonces la gente cuando nos veía en la calle nos decía que era importante, y algunos hasta nos decían que nunca se había puesto a hacer ese cálculo para no amargarse. Y bueno, hay algunos que se amargaron después de ese informe. Pero bueno, nosotros queríamos ampliar un poco y hacer un poco conceptualmente, explicarle a la gente el tema de las retenciones, cuáles son sus orígenes y desde cuándo se aplicaron en Argentina. Y decir un poco que en Argentina hubo retenciones en las exportaciones a partir del año 1890 y estuvieron vigentes a lo largo de todo el siglo XX, hasta que en el año 1992, cuando empezó a regir a pleno la ley de convertibilidad, fueron dejadas de lado. A lo largo de todo el siglo XX se fueron cobrando retenciones que tuvieron de todo tipo de porcentaje, hasta que al principio de la convertibilidad ya fue decayendo hasta el año 92, que era del 3,5%, y terminaron por sacarse. Luego, durante la convertibilidad hubo un atraso cambiario importante, que si bien el productor no tenía retenciones, lo que sufría era que el país, al no ser competitivo, lo que le quedaba al país, a lo que le quedaba al productor en sí era muy poco, no llegaba, ¿no es cierto?, a lo que era cubrir sus costos y obtener una rentabilidad que sea buena para que el productor pudiera realizar sus objetivos y sus inversiones. En el año 2002 se produce una devaluación importante de la moneda cuando se sale de la convertibilidad, y ahí el productor tiene una superrenta que se le llama importante, ya que su producción pasó de estar a 23, 24 pesos a cobrar 70 pesos, porque el dólar, luego de que se sale de la convertibilidad, pasa a valer 70 pesos. Entonces las retenciones, a partir de la entrada del Ministerio de Economía de Roberto Lavagna, se crean las retenciones que en principio estuvieron a un 13,5%, hasta que en el año 2007 esas retenciones llegan al nivel actual, que es del 35% para la soja. ¿Y qué trata de hacer la retención? Es gravar esa superrenta que tenía el sector agropecuario
para redistribuir hacia sectores de menores ingresos. Ese era uno de los objetivos. Y otro de los objetivos que tenían las retenciones era la de separar al comercio local, ¿no es cierto?, a los mercados locales domésticos, a lo que es los precios internacionales de esos productos. Y digamos que como el sector agropecuario venía beneficiado por esa superrenta que dio la devaluación del año 2002, entonces no lo sufría, sino que estaba redistribuyendo esos ingresos. ¿Qué situación que ha cambiado hoy? Porque estábamos hablando de que a lo mejor la situación era distinta en ese momento, cuando realmente se produce la devaluación. Hoy a lo mejor con el sistema inflacionario cuesta un poco más o le significa un poco más. La Argentina comenzó a moverse, ¿no es cierto?, con inflaciones que empezaron en un dígito, entonces no eran importantes, y esa gran recaudación que hacía el Estado a partir de los ingresos de las retenciones le permitían, por un lado, engrosar sus reservas, porque no te olvides que las exportaciones, los importadores de otros países, o sea, que nosotros le vendemos, las pagan en dólares o en alguna moneda fuerte que son propias e ingresan al país en esa moneda. Y el Estado se las liquida a quienes exportan en pesos. Entonces, un 35% directamente pasaban a las arcas del Estado y engrosar las reservas del Banco Central. Y por otro lado, le permitían financiar todo lo que fueron los subsidios a los servicios públicos y encargar una serie, digamos, de beneficios sociales como fueron los planes jefas y jefas, las políticas de estados importantes y de obras que se fueron haciendo, que tuvieron auge hasta el año 2008, en donde se sale la famosa recaudación, la resolución 125, que fue producto de ese paro agropecuario de 4 meses, que es como un punto de inflexión que se da en cuanto a esto. La inflación empezó a ser cada vez mayor en la Argentina, entonces esa superrenta que obtenía el productor agropecuario se fue achicando hasta puntos que ya está cerca de lo que era la convertibilidad. Por eso es que a principios de este año el país tuvo que devaluar su moneda para tratar de devolverle un poco esa rentabilidad al sector productivo. Sin embargo, como la Argentina se sigue moviendo en un proceso inflacionario, todas esas devaluaciones son absorbidas por el proceso inflacionario, que es mayor al beneficio que logra la devaluación. No sé, si el país tiene una devaluación de la moneda de un 20%, pero la inflación es de un 30, un 40%, la inflación se la va comiendo a esa devaluación de la moneda. Entonces, hoy en día, la exsanción que tiene el productor es bastante importante y hace que cada vez la sienta más. Veíamos el ejemplo que en la venta de una producción de 200 hectáreas de soja eran algo así como 750.000 pesos que el productor vende netos de retenciones, y el Estado se queda con 500.000. Claro. Entonces, esos 500.000 pesos es muy importante en lo que le sacan a lo que es la producción del sector agropecuario. Y hoy en día se está viendo que hay cada vez más presiones devaluatorias. Y entonces una de las medidas que podrían ser, digamos, consideradas para no seguir devaluando la moneda, que es una política que genera cada día mayor inflación, sería, por ejemplo, para darle competitividad al sector exportador, una reducción de las retenciones de exportaciones. Sin embargo, esto tendría que venir acompañado por una política fiscal que retrae el ingreso, también por una política fiscal contractiva del gasto del sector público, para que se vea compensado. Para poder equilibrar. Pero así como pareciera negativo eso, lo positivo que una política de este tipo no generaría inflación. Sería, porque una devaluación genera mayor inflación en tanto y en cuanto no esté acompañada de medidas que logren sustentar el nivel de precios. Y bueno, y un poco lo que en principio fue gravar esa superrenta, que eran las retenciones, para hacer una política redistributiva, hoy en día está haciendo que al no ser dinámico el sector agropecuario, se esté contrayendo toda la economía, y es lo que se está viendo hoy en día, de que hay despidos, la economía, digamos, entre comillas, como se dice, no se mueve. Entonces se contrae toda la economía
conjuntamente con un proceso que se llama estanflación, que es la contracción de la economía en conjunto con un proceso inflacionario. Sí, los economistas están hablando de que se está dando, se va a dar lo de la estanflación, pero eso se está dando, Sí, está todo paralizado. Básicamente, al no crecer la economía, al estar conjuntamente con un nivel de precios en constante alza y al detraerse también el mercado el mercado laboral, estamos en procesos que se pueden decir estanflacionarios, porque el país no crece, la inflación crece a niveles muy altos y el desempleo también crece, o lo que es también muy perjudicial, que son los empleos de baja calidad. Me decías en algún momento que uno de los problemas también tiene que ver con las retenciones, que por ahí no hacen diferencia en el nivel de escala del productor. Exactamente, es uno de los grandes problemas que tienen las retenciones, que se graban en igual medida al pequeño productor que al gran productor. Siempre es en la soja, por ejemplo, el 35%. Y yo te hablo siempre de la soja porque los otros productos no son los que, digamos, mueven a la recaudación del Estado. Hoy en día, a lo que mueve la recaudación del Estado, exactamente, porque vos fíjate que el maíz está entre un 20 y un 25% las retenciones y la soja está un 35%. Y todas las políticas de todos los partidos políticos que hacen en cuanto a decir la baja de las retenciones siempre están orientadas hacia los otros productos y no hacia la soja, porque el principal cereal que hace la recaudación de las exportaciones es la soja, que es bastante complicado hoy en día pensar en una reducción. Sin embargo, de mi punto de vista sería importante si se lo hace en conjunto con medidas de tratar de sostener a la inflación, para no devaluar la moneda. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Silvia. Presento esta nota al Estudio Contable Peretti. Con la confianza que le inspira, el profesionalismo y la trayectoria. Estudio Contable Peretti, de los contadores públicos Gustavo y Daniel Peretti. Asesoramiento contable, impositivo y societario. Análisis de proyectos de inversión, cooperativas y entidades sin fines de lucro. Estudio Contable Peretti, en Soldado Giraudo 27. El teléfono 4846 534.